No. Buenas tardes, señores, alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesora. Sí se le escucha. ¿Me ven? Sí se le ve. ¿Ah, sí? Ah, ok. Veo en mi cámara. Ya. Listo. ¿Qué semana nos toca mirar hoy día, chicos? Perdón, 11. ¿qué sesión? 11. Ya, vamos a ver. 11 en inglés. Semiología. 12, Miss. No, me refiero, y estoy preguntando, hasta que yo busque mi diapositivas, pregunto, puedo preguntar temas que, por ejemplo, le estoy preguntando, número 11 en inglés. 11. Muy bien. ¿Ya llevaron su inglés? Sí, profesora. Ya. ¿Quién les enseñó? 11, listo. ¿Se acuerdan de su docente de inglés? Es importante que sepan el inglés en el campo de la salud, porque todos los biomédicos, los materiales, la mayoría vienen en inglés, porque son fabricadas pues en países desarrollados de idioma inglés. Listo. ¿Logran ver mi pantalla, chicos? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. no, sí, profesora. Ya. Listo. Para no tener problemas, me voy a conectar de mi celular mejor. ¿Ya? Un momentito. ¿Eso quiere decir que vamos a volver a entrar, profesora? ¿Como ayer? No, no, no. Ah, ok. No, en este momento lo voy a hacer así. A ver. Listo. Ya. Atentos, por favor. Vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a comenzar con la clase del tema síntomas, signos neurológicos. Vamos a hablar de la cabecita. ¿Qué tipo de enfermedades presentan hoy en día la población? Créeme que hoy en día se habla bastante de salud mental. Bastante. Por ejemplo, la esquizofrenia, trastorno de personalidad. Estamos viendo bastante, muy aparte en la población y muy aparte en el campo profesional. En los profesionales estamos viendo problemas también de trastornos de personalidad. Entonces eso es por el tema de estrés. Hoy día todas las personas creo que sufrimos del estrés por algún motivo X, ¿no? Entonces no sabemos manejarlo. Entonces cada persona tiene distinto aspecto secundario para poder reflejar estas sintomatologías frente a estos problemas personales, cónyuges, familiares, económicos, etcétera, y se
se enferman y algunos acuden al psicólogo, al psiquiatra, no lo hacen, algunos sí, por falta tal vez de economía o por falta de tiempo o por el maltrato de profesionales en los hospitales, ¿no? Vas a sacar cita y te dicen que no hay cita, que no sé qué regrese, que saques referencia, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la salud, pues aquí en el Perú es muy lamentablemente está muy mal, ¿no? Ya, entonces existen más de 600 enfermedades neurológicas entre las que se encuentran, por ejemplo, las enfermedades debidas a genes defectuosos, como podría ser, por ejemplo, la distrofia muscular. ¿Quién no tiene distrofia muscular? Las personas adultas, por ejemplo, la mayoría sufren de la distrofia muscular y siempre va a ser asociada a la cabecita. Todo nuestro mal, el que lo maneja es la neurona, la cabeza. Por eso hay que cuidar mucho, bastante nuestra cabecita. Si ya tienes una sintomatología de un dolor de cabeza, pues siempre frecuente, lo mejor, lo recomendable es ir a un neurólogo. Es lo más importante de ir a un neurólogo para sacarse alguna, pues empezar por una radiografía, quizás una tomografía. Entonces, hoy en día no lo hacen, quizás por muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se relacionan. Más que todo la parte de economía, ahora que ya pues saben ustedes que todo es caro, hoy en día vivir es caro. Entonces, las distrofias musculares se presentan bastante en la parte de los adultos, ¿no? O la enfermedad de Huntington. ¿En qué se basa esta enfermedad? Es una enfermedad degenerativa, ¿ya? O sea, es hereditaria. Más que todo se desarrolla a la edad de los 30, 40, adulta, adulto joven, ¿ya? Una de ellas que podría por ahí, al momento de estar caminando, como que te quieres caer, o sea, no tienes una postura correcta. También por ahí ya cuando es avanzado podrías perder el habla, ¿ya? ¿Cómo aparece esta enfermedad? Ya les dije, es hereditario. ¿Ya? Entonces siempre es bueno chequearse, por eso el chequeo preventivo es importante. Por ejemplo, el Alzheimer. Hoy en día, pues muchas veces tenemos Alzheimer, la población está lleno de esta enfermedad, el Parkinson. ¿Cómo prevenir el Alzheimer en la población? Por ejemplo, en ustedes, ¿no? Como un consejo de su docente, nosotros siempre soñamos, al dormir siempre soñamos, o me dicen lo contrario, no creo. Siempre las personas cuando estamos descansando soñamos, ¿no? Bonito, a veces pesadillas o qué sé yo, de los cuales a veces las personas jóvenes, así como nosotros, no se acuerdan. Dice, ah, he soñado algo bonito, pero no me acuerdo. O dice, he soñado algo horrible, pero no me acuerdo y no se acuerdan. Entonces, tratar de recordar ese sueño, como sea, no sé, haces terapia, te vuelves a cerrar los ojitos y piensas, ¿no? ¿Qué estaba soñando? Si tú no haces esa terapia en ti, o sea, tu sinapsis tuyo propio, por ahí, una de ellas se dice, o hay estudios que a la larga, o sea, a la edad grande, vas a tener Alzheimer. Pero si tú sueñas y tratas, tengo que recordar ese sueño, tengo que hacerlo y te llegas a recordar. Yo, por ejemplo, trato de hacer terapia, ¿no? A veces yo también sueño cosas y, ay, no me acuerdo. Y le digo a mi mamá, mami, le digo, he soñado algo. No me cuente porque tal vez es algo malo, cuéntale al perrito. No, pero no me acuerdo, le digo, no me acuerdo mi sueño. Entonces, ayúdame mamá, creo que soñé contigo, cosas así que me ayude al sueño que yo tuve, porque siempre al menos algo me voy a acordar, entonces yo tengo que recordarme ese sueño completo, ya es una terapia para las neuronas. Y muy aparte, pues tus vitaminas y buena alimentación, dormir tus 8, por ejemplo, yo duermo 6 horas, ¿no? Porque a veces no se puede con el trabajo, pero cuando estoy en casa trato de descansar lo máximo que pueda, hasta 6, 8 horas, ¿no? Entonces traten de hacer eso, ¿ya? Entonces enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, como podrían ser los derrames cerebrales. ¿Quién no sufre de un derrame cerebral? Cerebrales. Hoy en día, bastante casos que llegan por derrame cerebral en nuestras emergencias de los hospitales, ¿ya? Debido a
problemas en el desarrollo del sistema nervioso, como por ejemplo la espina bífida. Hay bebés que ya nacen con este problema, ¿no? ¿Debido a qué? A un problema, un sistema nervioso. A causa de lesiones en el cerebro, por ejemplo, tenemos la médula espinal, trastornos convulsivos, como sería el caso, por ejemplo, de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad, dicen que es hereditario, ¿ya? Es hereditario, o también algunos lo producen. Por ejemplo, tener una fiebre, una temperatura grande, alta, puede llegar a ser epilepsia. Entonces, por ahí, como que ya estás haciendo un factor de riesgo para que tú sufras más adelante de continuas epilepsias. Por eso la hipertermia es necesario controlar de inmediato. Sé que no es emergencia, o sea, un bebé con fiebre, las mamitas a veces vienen, ¿no? Fiebre, fiebre, emergencia. No es emergencia, pero sí es necesario controlar esa temperatura, ¿ya? Tumores cerebrales, problemas de tumores cerebrales, pues se ve también un montón hoy en día, bastante, y son peligrosas, ¿no? Los tumores, por eso ya les dije, la detección temprana te va a ayudar, quizás se puede operar, tal vez ya no se puede operar, o sea, cosas que tú puedes prevenir, la dejas que se propague para que sea más grande, más riesgoso. Entonces, ya les dije, un simple dolor frecuente y por gusto, acudir a un médico. Infecciones como la meningitis. ¿Conocen la enfermedad de meningitis? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, me pero estoy escuchando. Ya. ¿Qué son las meningitis? Cuando se inflaman las... ¿Cómo se llama? Esa telita que cobra el cerebro, las meninges. La membrana del cerebro y la inflamación. médula. Ya, itis, ¿qué es? Inflamación. Inflamación. Tienen que relacionar, ¿no? Ujú. Ya. Listo. Voluntarios para leer, por favor. Adelante, señorita. Joven Reynoso. Ay, teacher, otra vez. Perdón. Ya, ¿qué son los síntomas y signos neurológicos? Los síntomas neurológicos, síntomas causados por un trastorno que afecta a una parte o la totalidad del sistema nervioso, pueden variar en gran medida debido a que el sistema nervioso controla muchas funciones corporales diferentes. Estos síntomas pueden incluir todos los tipos de dolor y pueden afectar a la funcionalidad muscular, la sensibilidad, los sentidos especiales, vista, oído, olfato y gusto, el sueño, la conciencia y la funcionalidad mental, cognición. Ya. Entonces, en conclusión, que nuestro sistema, o sea, nuestro cerebrito, nuestra cabecita, es muy importante para nosotros. ¿Por qué crees cuando llegan los pacientes a emergencia con una saturación baja? Es una emergencia, eso sí es una emergencia, porque tienen dificultad respiratoria y se actúa de inmediato, ya que las neuronas, un minuto sin oxígeno, Sí, un minuto sin oxígeno, puede haber un montón de secuelas. Entonces, las neuronas son el órgano el primero en morir cuando un paciente le da un paro cardíaco y está agonizando o cualquier enfermedad. El cerebrito es el primero en morir si no hay oxígeno. O sea, si el cerebrito muere, ya pues imagínate, ya no sirve otros órganos, porque ya el paciente, ¿por qué cree que está pues en el estado vegetal, no? Porque ya las neuronitas ya no dan, ya no funcionan. Entonces, un paciente con disnea no se puede tener en urgencias, tienes que ir de acuerdo a emergencia de inmediato. Usted, su chamba, ¿qué es lo que hace un paciente con disnea? Rapidito encontrar el balón de oxígeno,
una cánula binasal por mientras, ¿no? Hasta que el doctor indique quizás otro tipo de mascarilla más avanzada con flujos más altos. Entonces la binasal por comienzo, ¿no? Se está desaturando de inmediato. ¿Por qué crees que se ponen cianóticos? Porque no están llegando a la circulación sanguínea en sus órganos, en sus deditos que está aquí. El dedito, los labios, muy rápido se colocan, se ponen de color azulino, cianóticos, por falta de oxígeno. Imagínate cómo estará ya el cerebro. ¿Ya? Listo. Entonces, los signos y los síntomas que afectan los sentidos pueden incluir los siguientes. Por ejemplo, aquí, el entumecimiento o pérdida de sensibilidad al tacto. Problemas del habla, como incapacidad para hablar o hablar arrastrada. O sea, hay personas que quizás por ahí ustedes han visto o han escuchado cuando las personas no hablan bien, no producen bien el habla, o sea, no hablan correctamente. ¿Cómo es eso? Hay personas que hablan así de manera arrastra. Por ejemplo, Buceando. balbuceando no, así arrastrando. Balbuceando es, no, así. Arrastrando quiere, No tienen buen vocabulario. no tienen buen vocabulario, o sea, algunas letritas no las pronuncian. No las pronuncian bien. Como la R. Por ejemplo, flor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un vecino que tiene este problema y me dice, flor, algo así. ¿Ya? Así hablan ellos, arrastrando, como que tú estuvieras arrastrando algo así a la fuerza, cuando algo pesa, así, pero en tu vocabulario, en tu lengua, en tu boquita. ¿Ya? Problemas de visión, como visión doble o ceguera. Problemas de audición o sordera, ¿ya? Son problemas que se presentan en esta parte, ¿no? Gracias a las neuronas, todo pasa. Por eso hay que cuidarlas bien, por favor. A los chicos que juegan partido, a veces les llega la pelota fuerte y se mareó y le dejó pasar. Pues por la pelota y me cayó y ya me mareé. ¿Y cuando van al doctor? Cuando tienen 40 años. Ya, también he visto. Son estudios que yo recolecto cuando van al consultorio, pues, ¿no? Cuando el médico le pregunta, ¿y desde cuándo tienes ese dolor? A ver, ¿desde cuándo te produció? ¿Alguna vez te mareaste? Sí, cuando tenía 18 años, cuando estaba jugando partido y me cayó un balón aquí en el sentido, y un poquito que me mareé y luego se me fue. Claro, ahí está lo que has ocasionado. Entonces siempre cuando te chancas la cabecita, por más que te chancas así despacito con la puerta o qué sé yo, siempre tienen que ir al médico mejor. ¿De al cuánto médico. tiempo se tendría que hacer ver después de que la lesión? Eso depende tuyo, pues, ¿no? Depende de tu criterio. Si tú tienes dinero en ese momento, tú puedes ir de emergencia. Si te mareaste, o sea, no tiene por qué pasar que tú, pues, te O sea, chancas y tienes te que tener un marees. síntoma. Claro, claro. Muy Pues, aparte, si tienes herida abierta, ya eso ya, pues, ¿no? Pero si no hay le- mareos, si te chancas la cabecita, tienes que ir de inmediato al doctor y contar lo que pasó. no le decía porque mi hija se había caído prácticamente de un tercer piso. Wow, es grande. ¿Al primero? De tercero al primero. Sí, al primero. Uy, es bien alto. ¿Y no le Sí, pasó nada? ¿Qué pasó? gracias a Dios está viva, activa, muy activa. Después de la caída es más activa. Se hizo heridas, tuvo heridas en la Abierta. cabeza. Sí, le hicieron como 4 suturas en la cabeza, Tomografía. pequeñas. Sí le llegaron a hacer, pero había unos mínimos pero Coágulos. que desaparecieron. Ujú. Coágulos. Ajá. Claro, el cuerpo es inteligente cuando absorbe, ¿no? Y muy aparte, tal vez es muy joven también tu hija, ¿no? Ha sido a los 2 años y medio Chiquita. y ahora Bebé. tiene 6 años.
Hoy está normal, tienes que observarla, ¿ah? Tienes que observarla. Pero después de la caída estamos activa. En vez que, en vez que no sé, que se quede un poco, ¿no? Retraída, pero no. Su lenguaje, todo está ok, habla bien, camina bien. Sí, Fíjate, todo, fíjate todo eso. todo está bien. Está bien. Ok, gracias a Dios, ¿no? Porque en el tercer Sí, piso un bebé de 2 añitos, pobrecito. sí, por seguir al perro. Pobre. Bueno, de verdad que me da tristeza un bebé de esa edad caerse de ese piso. Ya, listo. Ahora vamos a ver, chicos, esto sí tienen que grabarse, ¿ya? Y las terminologías las pongo porque es importante cuando ustedes van a laborar en un hospital, ¿ya? Siempre, ya les dije que nosotros nos comunicamos a través de terminología, ¿ya? Aquí la idea que ustedes sepan que es afasia, que es agnosia auditiva, etc. Por ejemplo, aquí estamos hablando de afasia. A ver, Rocha Tocto, ¿qué dice aquí? ¿Qué es? Lee fuerte para que escuchen todos. Dice, disminución de la capacidad de comprender o de expresar a través del lenguaje hablado o escrito, a causa de una lesión o enfermedad en las áreas del lenguaje del cerebro. Ya. Hay que saber leer, ¿ya? Las comas, ¿cuántos segundos me detengo cuando hay comas? A ver, recordemos la secundaria. Mis disculpas que estoy en 2 el carro. segundos. 2 segundos. 2 2 segunditos. segundos. Y en los puntos, Hasta todo 3. eso es importante. ¿O acaso a mí me han visto leer rapidito? O sea, tal vez la lea en algún momento rápido, pero si yo leo rápido, es porque tal vez leo así rápido y entiendo rápido. Entonces, pero no todos entendemos igual de manera rápida. Entonces, si yo leo rápido, tengo que yo concluir con las palabras que yo entendí, o sea, tengo que parafrasear. ¿Ya? Tengo que parafrasear. Entonces, mejor leo lento y, ¿no? Aquí, disminución de la capacidad de comprender o de expresarse a través del lenguaje hablado o escrito a causa de una lesión o enfermedad en las áreas del lenguaje del cerebro. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo a leer disminución de la capacidad de comprender o de expresar a través del lenguaje hablado o escrito a causa de una lesión o enfermedad en las áreas del lenguaje del cerebro. ¿Me entendieron? No, Miss. Ya, hay personas que sí tal vez me entiendan, ¿no? Pero si yo la voy a leer así de esa manera, tengo que volver a retroalimentar. Ya, entonces, a ver, Silvia Orozco, ¿qué has entendido por afasia? ¿Qué es? Silvia Orozco, Sí, profesora. ¿qué es afasia, hija? Es la disminución de comprender, profesora. ¿Disminución o dificultad? Disminución de la capacidad de comprender dice, a lo que se expresa. Ya. A ver, Ricali, adelante, te escucho. Ya, hijita, gracias. Profesora, buenas tardes. Hola, hijo. Lo que yo comprendí es la dificultad de comprender todo el lenguaje escrito o hablado por otras personas. Muy bien, excelente. ¿Otro alumno que quiera participar? A ver, Mis buenas tardes. dime, hija, ¿qué has entendido por afasia? Sí, mi justo de fase es que yo tengo un vecino, bueno, de hace años, ¿no? Es joven, es soltero, camina medio malito los brazos y las piernas y tiene esa dificultad de hablar. De verdad que nunca le he preguntado, o sea, nunca hemos conversado así de qué tiene, ¿no? Siempre hemos sabido los vecinos que es así un poco especial,
Pero eso es normal, trabaja todo, pero sí el bracito y las piernas tienen mal y tiene esa dificultad de hablar, me dice, habla, Ya, pero sí, así como está explicando en afasia, tiene esa dificultad de expresarse él. O sea, lo entendemos, sí, pero tarda en cada palabra, ¿no? Que pueda hablar con él. ya, entonces no es especial. Especial puede ser pues un niño de síndrome de Down, quizás es un niño, incluso los Sí, o sea, síndromes de Down son muy inteligentes. Entonces sí, él no es sí, no. especial, es una persona sana que tal vez tiene su Sí, afasia. o sea, especial me refiero a que hay que tenerle paciencia, ¿no? Porque nosotros nos comprendemos porque hablamos normal, ¿no? O sea, rápido, ¿no? Pero él hay que tener un poco de paciencia porque él te habla así y esperar que termine porque le causa bastante dificultad, ¿no? Cada palabra que él habla. Ok, ya. Número 2, agnosia, por favor, alguien voluntario para leer. ¿Puedo empezar, profesora? Sí, Baltasar, adelante. Gracias. Agnosia, incapacidad total o parcial para reconocer objetos, personas u otros estímulos sensoriales, a causa de la imposibilidad de transformar las sensaciones simples en percepciones propiamente dichas. Ya, ¿puedes comentar o voluntarios? Bueno, la agnosia es como dicen, ¿no? La incapacidad de reconocer objetos. ¿Y esto por qué sucede, profesora? ¿Por los golpes que uno recibe en la cabeza? Porque mi abuelita... Todo esto de aquí que estamos hablando siempre va a ir relacionado a la cabecita, a las neuronitas que tenemos. Todo lo que estamos hablando de la clase de hoy día siempre va a estar relacionado con problemas, ¿no? Tumores, eh, derrames, todo lo que va a pasar en la cabecita te va a traer consecuencias de esos síntomas y signos. Entonces, esta agnosia es parte de la, ¿cómo se llama?, de Alzheimer, porque mi abuelita de pronto dejó de reconocer las cosas, la llave no sabía para qué era, el azúcar no sabía Claro, para qué era. exactos. Muy bien. Exactamente. Los golpes en la cabeza se ven ya sea a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Siempre Exacto. son importantes. Es importante. Ya, ahora alguien para leer la agnosia, la que estaba su manito levantada. Camones, adelante. Agnosia, incapacidad total o parcial para reconocer objetos. Agnosia auditiva. Ah, agnosia auditiva, ya mis. Sí, porque esto ya... Sí, lo llevé de compañera, sí, disculpe. Agnosia auditiva. No reconoce ni diferencian los sonidos. Agnosia espacial, no localiza un objeto en el espacio. Agnosia táctil, no reconoce lo que toca. Agnosia visual, no son capaces de reconocer los objetos que ven, aunque sí pueden describirlos y a veces solo describen parte de este. Muy bien. Aquí tenemos varios tipos de agnosia. Por ejemplo, la agnosia auditiva, ¿no? O sea, la parte del oídito. Las personas que están presentando esta sintomatología no reconocen los sonidos, las diferencias de los sonidos. Agnosia espacial, perdón. No localiza un objeto en el espacio. Agnosia táctil. No reconoce lo que toca. O sea, ellos tocan. Por ejemplo, yo estoy tocando aquí un lapicero. O sea, no reconozco qué es. Solamente estoy tocando que es algo duro, pero no sé qué es. Entonces, está mi problema de la cabecita. Todos son problemas de la cabecita. ¿Ya? Todo lo que estamos tocando es relacionado a la cabecita. Entonces, por favor, esto de aquí. Recordar. ¿Ya? Y agnosia visual, no son capaces de reconocer los objetos que ven. Aunque sí pueden describirlo y a veces solo describen partes de ellos, ¿no?
Voluntarios para leer agrafia o agrafía. Voluntarios, por favor. Gaby Díaz, ¿está? Sí, profesora. ¿Podrías leer, por favor, señorita? Agrafia o agrafía. Incapacidad total o parcial para expresar ideas por escrito. Anomia. Dificultad para encontrar palabras, especialmente el nombre de los objetos. Anosmia. Ausencia del sentido del olfato. Ya. Aquí importante recalcar, por ejemplo, cuando ya tienes un adulto mayor, tomémoslos de 60 añitos, en casa, si sabe leer, siempre traten de darle pupiletras para que ellos puedan rellenar, o juegos didácticos que el cerebro puede captar. Obviamente con la persona, porque hay personas que no saben leer, que le podrás dar videos didácticos que, así como en los nidos, en el jardín, ya así se le muestra a los adultos en manera didáctica para que ellos puedan captar y no olvidarse. Fotos, enseñarle álbum de fotos, cosas así, ¿no? Preguntar siempre porque la mayoría de los adultos hoy en día tienen Alzheimer. ¿Por qué? Porque no saben tratar en casa. Ya, yo por ejemplo a mis papitos a cada rato, eso que no son tan adultos, que digamos, ellos viajan solitos, todos hacen sus cosas solitos, pero trato, por ejemplo mi mamá tiene su diagnosticado que tiene su aneurisma, ¿no? Entonces yo a cada rato, mami, ¿y yo qué número de hija soy tuyo? ¿No? Ay, tú eres la cuarta, pues. May, cosas así, y o sea, como que tú no, para que no se sientan mal, como que tú no te acuerdas, ¿no? Para que, y yo, por ejemplo, le digo, mami, ¿cómo se llamaba la esposa de Castillo? Ay, no me acuerdo. Ah, Lidia, ¿no? Ay, yo tampoco me acuerdo. Y tratamos de que ella se acuerde, ¿no? Ay, mami, a ver, ya hay premio, ¿no? Hay premio en la que se acuerda, porque la verdad que yo no me acuerdo, mami. Mis alumnos me preguntaron y no me acuerdo quién es. Entonces por ahí sabe que para mí es importante y como ella es mi mamá y me quiere, ay, mira, ¿cómo es posible que mi hija no haya respondido eso a sus alumnos? Tengo que recordarme, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Quién es? Trata de ver noticias o no sé, investigar y me dirá. Y eso, con eso estás haciéndole su terapia. Le estás ayudando bastante. Ya, pero siempre en cuanto tratándole bien, pues no hacerle sentir que ya, o sea, está mal, que no se dé cuenta. Cosas así, tienes que saber manejarlo, ¿ya? Cuando ya tu papi tiene 60 años a más. Me hice un comentario sobre la grafia o agrafia. Yo tengo mi suegra de 70 años y ella se olvida bastante de las cosas, ¿ya? Y eso viene de hace años, porque hasta mi esposo y mis cuñados como que lo toman en broma, ¿no? Dicen, no, a mi mamá no le podemos dejar nada porque ella se olvida la cocina prendida, o sea, y todo se olvida. Y lo que se hace ya hace varios años con ella es que, bueno, ha estado con una semana conmigo en mi casa y a él le gusta mucho llenar el pupiletras, crucigrama, eso me dice. Todos los días hace eso. Todos los días hace eso y todos los días le gusta leer el periódico. Entonces ahí le pregunta, como todos los días quiere que le traigan su periódico para que lea y le gusta llenar el crucigrama, ese es lo como que su mente lo tiene activa, porque ya un poquito ahora es menos, ¿no? Que se olvida las cosas, pero sí, siempre ha sufrido de eso, que se olvida las cosas, ya han pasado cositas ya un poquito fuertes porque se olvida total de las cosas. Entonces, eso está que le ayuda. ¿Qué edad tiene 70 tu años. suegra? 70 años, mismo. 70 años, entonces todavía, como es antigua, ella va a durar hasta los 90, 100 años, entonces traten de hacer lo que yo le estoy diciendo, letras, videos, novelas, no, porque novelas no le va a ayudar, pues novelas solamente es en el momento, ¿no? Entonces cosas así, quizás de política, videos de familia, ¿no? Para que después, más adelante, tal vez ya no te reconozca, entonces siempre, ¿no? Traer videos familiares o algo para que siempre se acuerde
de que cuántos hijos tiene, quién es su esposo, porque después, poco a poco, ellos totalmente se pierden en el espacio, no saben ni quién es. A veces se desconocen, se miran en el espejo y dicen, ¿quién es esa señora? Eso ya es grave, ¿no? Y un paciente con adulto mayor con Alzheimer es muy triste, porque ya nada se puede hacer con ella. Todo es dependiente y bastante cuidado. Entonces no debemos sobrepasar y llegar a esto, pues si nosotros somos enfermeros y podemos hacer mucho por los adultos en casa, ¿no? Y no llegar a estar hospitalizando o en un centro de reposo. Porque hay personas que hacen eso porque ya no saben manejarlo y nunca lo supieron manejar en casa. Cuando ya hay un adulto hay que manejar así. Tratar de salir al cine, viajar, o sea, compartir en familia para que eso esté en ellos y siempre se acuerden. Muy bien, voluntarios para leer, por favor. Ahora que tenemos mucha tecnología, profesora, también con fotos, enseñándole que ellos mismos salen ahí, también se le puede mostrar, pues, ¿no? Lo vivido, de repente también así recuerdan la experiencia. Exacto. Orozco Rivera, adelante, hija. Buenas tardes, Miss. Hola. Anosognosia. Incapacidad de una persona para reconocer una enfermedad o defecto que tiene en ella misma. Ya, por ejemplo, aquí lo dice, ¿no? La persona, por ejemplo, no sabe, le dijeron, ¿no? Le dijeron que ella tiene una enfermedad, pero ella no sabe reconocer, no se da cuenta, ni siquiera sabe reconocer de las sintomatologías. Pues, y tú le preguntas, ma, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien. No sabe reconocer su enfermedad, ¿ya? A ver, ¿quién está entrando recién? Wendy Trujillo, ¿estás entrando recién o te botó el Zoom? Son 2:49. ¿Qué pasó? Se fue. La iba a aceptar y se salió. Ah, aquí está. Wendy Trujillo. Wendy Trujillo. O sea, entra y no me contesta. Wendy. Wendy. ¿No está Wendy Trujillo que acaba de entrar? Sí. Ya. ¿Podrías leer, por favor, el número 7? Apraxia, incapacidad para realizar movimientos voluntarios de presencia de sensibilidad y tono muscular normales debido a una falla de coordinación o una lesión cerebral. Muy bien. Tixe, ¿podrías explicarnos lo que acaba de leer su compañera Trujillo? ¿Qué es apraxia? ¿Cómo lo entiendes? Tixe me levantó la mano. Sí, mis buenas tardes. Buenas tardes. Entendí que es una discapacidad de sensibilidad de movimientos voluntarios en el tono muscular normales. ¿Ya has visto alguna vez una persona con apraxia? No, Miss. Ya, por ejemplo, aquí quiere decir, mira, incapacidad para realizar movimientos voluntarios. Por ejemplo, yo le digo, señora Rosita, levante su bracito derecho. O sea, lo va a hacer con una incapacidad, no va a poder. O sea, porque le estoy dando una orden y ella no lo puede hacer, ¿ya? Entonces son incapacidad para realizar movimientos voluntarios en presencia de sensibilidad y tono muscular normales, ¿sabes? O sea, la persona tiene su tono muscular, todo normal,
pero como la cabecita algo está pasando, tal vez tiene Alzheimer, tumor, qué sé yo, tantas cosas que puede pasar en la cabecita y ya esta sintomatología está presentando, ¿no? Muy bien. Santillán Ormeño. Sí, mi presente. ¿Podrías leer el número 8, por favor? Sí, claro. Dice asomatología, incapacidad para reconocer, diferenciar e integrar las distintas partes del esquema corporal. Suele estar ocasionada a lesiones en el bulbo parietal, no reconoce las extremidades contralaterales, a la lesión habitualmente las izquierdas. Muy bien. ¿Voluntarios para participar? Unzueta. Paciente, perdón, alumna Unzueta. Profesora Unzueta tiene problemas con su audio. Ah, ok. Ya. Yankee. Gracias. Yankee. Aquí estoy, Miss. Ok. Yankee, ¿qué edad tienes, hijita? ¿Tú tienes hija? ¿Hijos? Sí, tengo una hija. ¿Qué edad tienes tú? 25, Miss. Ah, joven. La voz que tienes parece de 17 añitos. Ya, porque justo mi sobrino siempre para a mi costado en clases y me dice, es una niña, ¿no, tía? Me dice, no, es ya una señorita, creo que tiene un hijo. Pero su voz parece de una niña, me dice. Listo. Eso es bonito, ¿no? Listo. A ver, Yankee, ¿qué opinas del número 8 de asomatognosia? Ya no quiere hablar Yankee. No entiendo mucho esa parte, Miss. A ver, léalo, hija, y vas a entender. Fuerte La para 8, todos. ¿verdad? Número 8. Asomatognosia. Incapacidad para reconocer, diferenciar e integrar las distintas partes del esquema corporal. Suele estar asociada a lesiones en el bulbo parietal. No reconoce las extremidades contralaterales a la lesión, habitualmente las izquierdas. Ya, ¿ahora has entendido? O sea, lo punto por punto. Primero explícame esto de aquí. Explícanos, mejor dicho, a todos. Y luego... Bueno, lo que yo entiendo es como que no hay movimiento en todo lo que es el lado izquierdo. Eso es lo que he entendido. Claro. A ver, otro alumno. ¿Quién dice yo? Ya, mira, sí, traten de entenderlo por colores. A ver, Ricaldi, Sí, profesora. ¿podrías leer ¿Los 3 colores o y explicar? los A 3 ver, colores? hazlo el color verde. Ya. Incapacidad para reconocer, diferenciar e integrar las distintas partes del esquema corporal. Con tus propias palabras. Es no poder reconocer las partes de su cuerpo, Muy bien. no poder diferenciarlas de cada uno. Exacto. Muy bien. Huerta Espinosa. Sí, Miss. ¿Podrías leer el colorcito de rosadito? Sí. Suele estar asociado a lesiones en el bulbo parietal. No lo veo bien. Parietal. Parietal.
Parietal, con tus propias palabras. Dice que tiene lesiones en el bulbo parietal, ¿no? En la cabeza. Exacto, o sea, hay una relación, tiene algo ahí, ¿no? En la parte del bulbo parietal. Gracias a eso tiene esta sintomatología, ¿no? Muy bien. Orozco Sarango. Sí, profesora. ¿Puedes leer el color celestito, por favor? Ya, profesora. No reconoce las extremidades contralaterales a la lesión, habitualmente las izquierdas. Ya, entonces con tus propias palabras. Que no es capaz de reconocer sus propios movimientos habituales en las extremidades izquierdas. Muy bien. Excelente. Ahora sí han entendido, ¿no? Sí, Miss. Ya. Ataxia. Nicole Rocha, ¿podrías leer, por favor? Sí, Miss. Ataxia. Incoordinación de los movimientos voluntarios, estando conservada la fuerza muscular. Con tus propias palabras. Esto no se contrae en los músculos, Miss, y no podemos mover. O sea, hay una incoordinación, un movimiento. Coordinación. Por ejemplo, un sinónimo de incoordinación, que tú sepas manejarlo. ¿Qué sinónimo conocen de la parte de incoordinación? Si no entienden palabras que yo coloco, ustedes pueden buscar el sinónimo y así lo van a entender. Miss, puede ser así como el Parkinson. Dificultad para caminar y mantener el equilibrio. Claro, ¿no? Las personas que tienen Parkinson mayormente tienen sus ataxias. Excelente. Miss, A una ver. pregunta. En las Dime, personas que señorita. tienen Parkinson, esa enfermedad cuando no está tratada, porque sé que toma medicamentos, avanza, dice. Claro, todas las enfermedades neurológicas avanzan, por más que tienen su tratamiento, pero claro que va a ser lento, ¿no? Va a ser lento, pero sí siempre avanza porque es de la cabecita. Por eso es un órgano vital de cuidar, porque ninguna enfermedad se compara con una enfermedad de la cabeza, porque la cabeza es la que maneja todos nuestros pares craneales. Sin ello, de verdad que no, pues, todos los pares craneales ya empiezan a fallar en algo. La cabeza es sumo importante. Miss, Por y los ejemplo, medicamentos también son caros de esa enfermedad, ¿verdad? son Más o menos caros. caros. Sí, Son porque caros. yo conocí un caso, Miss, de un vecino, bueno, era mío por acá, y no era tan de edad, o sea, yo le ponía 60 y tantos, 60. Y no sé hace cuántos años había tenido ese Parkinson, y conversando así con su familia, el señor tenía una manito que temblaba, ¿no? Y hablaba, pero sí lo entendía, pero ya pasaron los años y decía que a veces era caro, pues el medicamento, tenían que ver lo posible porque no les podía faltar su medicamento al señor. Entonces dice que de ahí fue avanzando porque quizá a veces no le compraba, no lo sé, y la otra manito también estaba así, el otro piecito, y él se sentía menos cuando hablaba, ya no se le entendía mucho, entonces dice que es una enfermedad que avanza. Son enfermedades que van avanzando, igualito el tumor va creciendo si no te operas. Entonces, a ellos, por ejemplo, a mi mami que tiene su aneurisma que está para operar, solo que nosotros, bueno, no deseamos operarla por ahora y muy aparte que ella no quiere operarse. Ya, entonces ella, yo no la puedo tener en ningún momento con su dolor, no la puedo tener con dolor. ¿Qué pasa si ella no me dice que presenta dolor? Por ahí le puede dar muchas cosas. Ustedes saben que el dolor abarca muchas cosas. Entonces yo tengo que estar preguntándolo por más que ella le va a fastidiar o ya la estoy observando su carita, ¿no? Mami, ¿te duele tu cabecita? ¿Cómo estás? ¿Estás estresada? ¿Qué tal? Ya tengo que estar preguntándole sus fastidios, todo lo que a ella no le gusta quizás, y que ella esté tranquila, o sea, tiene que su cabeza estar así libre, sin estrés, sin preocupación, nada, porque se puede reventar su aneurisma que tiene, su venita. Entonces, las personas que
tienen estas sintomatologías ya diagnosticadas, o enfermedades diagnosticadas. Estos no son enfermedades. Ojo, no confundan, por favor. ¿Qué estamos viendo? Síntomas y signos, ¿no? No estamos viendo enfermedades ya. Por ejemplo, ¿el Alzheimer es una enfermedad? Claro que sí. Sí, degenerativa. Ya, pero aquí no, yo exactamente no puse Alzheimer. Lo he puesto tal vez en el medio, ¿cierto? Pero no aquí. Eso entonces no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de sintomatologías que puede presentar, por ejemplo, en un paciente Alzheimer, en un paciente con Parkinson, etc. Ya, entonces, chicos, sí, pues la cabecita siempre maneja todo, pues, maneja todo. Si la cabecita está mal, algún tumorcito, siempre algún par craneal va a fallar. Ya, por más que está con medicamento, siempre va a fallar. Olvido, se pueden desconocer, problemas para masticar, problemas para hablar, para ver, uy, todo. Tacto, no sienten el sabor. Dice que está dulce cuando está salado, etc. Diplopia. ¿Quién no ha escuchado hablar de diplopia? Son personas que diplopia, de di es 2, o sea, ven doble los objetitos. Aquí yo veo un lapicero, ellos miran doble, ¿no? Doble lapicero. 2. A ver. Cruz. Presente, Miss. ¿Podrías leer, por favor? Número 11. Disartria, perdón. Dificultad para articular palabras a consecuencia de una lesión neuromuscular. Ya, con tus propias palabras, que es disartría. Ver. Dificultad de repente para trasladarse, Miss, trasladar sobre una lesión o un golpe que hemos tenido. No, aquí dice dificultad para articular palabras o consecuencias de una lesión neuromuscular. O sea, la persona va a tener dificultad para articular, o sea, como que como decir masticar una comida, dificultad. Aquí la persona va a tener dificultad en articular. Pero dice palabras, o sea, ¿podrías al momento de hablar, Miss, va a hacer eso? Exacto, al momento de hablar. Al momento de hablar. Ya. ¿La 12 también leo, Miss? No, gracias, hija. Ya, Miss. Jean-Pierre Bernardo. ¿Bernardo está en el salón? Nunca lo he escuchado, profesora. Creo que nada más hay 2 hombres. Mis presentes. Disculpa, estoy haciendo un documento. Bernardo, Jean-Pierre, ¿es hombre y mujer? Sí, Miss. Sí. ¿Mujer? Ante las ciencias. No. Ante la sociedad, sí, Miss. Miss es varón. ¿Es varón? Sí, Miss, nuestro compañero. Ah, ok. ¿Y la que está hablando? Soy yo, Miss, así es mi voz. Ah, tú eres Jean-Pierre. Sí. Ah, ok.
Ya, ¿podrías leer, por favor, Jean-Pierre, número 12? Sí. Discalculia. Dificultad para calcular o reservar operaciones aritméticas. Para resolver operaciones aritméticas y para adquirir los conocimientos matemáticos básicos. No guardar relación con el nivel mental, con el método de enseñanza utilizado ni con trastornos efectivos. Afectivos. Afectivos. Con tus propias palabras, hijito, ¿podrías explicarnos? Miss, ¿eso es una enfermedad? No, todo lo que estamos viendo son sintomatologías de una ya. enfermedad, quizás. Ya, ¿no? eso es, dice que se puede resolver operaciones aritméticas con los conocimientos matemáticos, con el nivel mental, con trastornos efectivos. Ya, gracias. Espinosa, Huerta Espinosa, ¿está? Sí, Miss. ¿Podrías volver a leer, hija? El 12, ¿no, Miss? Sí, el 12. Discalculia. Dificultad para calcular o resolver operaciones aritméticas y para adquirir los conocimientos matemáticos básicos. No guarda relación con el nivel mental, con el método de enseñar utilizado, ni con trastornos afectivos. Muy bien. Con tus propias palabras, hija. Dice, tiene dificultad para resolver conocimientos de matemática que son básicos y no tienen relación con que sea a nivel mental, ¿no? Con el conocimiento, sino tienen dificultad para resolver matemática básica. Exacto, excelente. Claro, las personas que tienen este problema, se le hace difícil, por ejemplo, un número. La parte numérica, o sea, para ellos es un mundo, es difícil, tienen dificultad. Ya, dificultad tienen para resolver problemas y a veces no nos damos cuenta los padres y muchas veces exigimos a nuestros hijos, quizás lo hacen, dicen, no aprende, ¿por qué? Que no sé qué, no sé cuánto y no sabemos, tal vez tiene algún problema y eso es una sintomatología de una enfermedad, ¿no? Que está pasando algo con uno de los pares craneales de la cabecita, ¿ya? Y ya está presentando su sintomatología de discalculia. Y muchas veces estos problemas, ¿sabes cuándo se dan cuenta? Cuando van a postular en las universidades y no le entra, o sea, estudia día, noche, y nada, no entra la parte numérica en su cabecita. Y recién en ese momento se dan cuenta los padres que por qué, ¿no? Porque llevan recién al especialista, neurología, psicóloga, psiquiatra, todo van hasta que ya, pues, Disculpe. Hola, ¿quién habla? Yo, Santillán, disculpe, ¿eso sería la parte numérica? O sea, después de letras, todo eso, ¿todo bien? Sí, la parte numérica nada más, por eso es lo que le puse, la parte aritmética. Ah, ya me hizo cuenta. Ya. Un momentito, por favor. Ya. Ahora, voluntarios, por favor, sin que yo llame.
¿Podría leer a alguien, por favor? ¿Yo puedo leer? Sí, claro. Dice disignesia. A ver, un momentito, señorita. Aquí Génesis Lora me dice, ¿y tareas de diferentes materias? No, pues, estábamos hablando de calcular. O sea, otras letras, por ejemplo, letra no calculamos, ¿no? Solamente Me la parte refería numérica. a todo lo que tiene que ver con matemática, Miss. Es que no es que hay trigonometría y todo eso. No, claro que trigonometría, por ejemplo, hay números. Siempre Ajá, ok, ajá. La mayoría Ya. sufriríamos de eso. Casi no. Ya, a ver, alguien para leer, por favor. A ver, la señorita que estaba leyendo. Yo. Dice disignesia. Presencia de movimientos involuntarios o incapacidad de controlar los movimientos. Ya. Esto de aquí quizás también han visualizado en algún momento por ahí personas que quizás de un momento a otro Espasmos tienen le dan, ¿no? es como espasmo, pero no se llama espasmo, se llama discinesia, pacientes que de manera que están normal y tienen movimientos involuntarios. Por ejemplo, a otros se le dice, es su tics, ¿no? Es su tics, pero se llama discinesia. Discinesia. Sí, ya movimientos involuntarios. Creo que yo he visto una vez, me acuerdo, en una enfermera este movimiento, pero nunca indagué porque imagínate, pues es mi colega, ¿no? Y entonces siempre suele pasar en cualquier momento, son movimientos involuntarios. ¿Ya? Miss, una consulta. Esos movimientos son, o sea, de pronto, de un momento a otro. No es como ¿cómo se llama? Apraxia, ¿no? ¿Ya? Que son los que tienen las personas que tienen Parkinson, que sí está en constante movimiento la mano. Ah, claro, es diferencia diferente. es de un momento Estos a son otro. involuntarios. A cualquier momento, involuntarios. Ya. Voluntarios para leer, por favor. Adelante, señorita Orozco. Silvia Orozco. Disestesia, trastorno de la sensibilidad, especialmente del tacto. Ya. Aquí, ¿qué hará la persona? A ver, trata de deducir, hija. ¿Qué hace la persona? ¿Tienen el tacto sensible? Sensible. Otra cosa. Las manos sensibles. Ya. ¿No reconozco el tacto? Ya. A ver, todos opinen. Miss, por ejemplo, cuando el agua, póngase que se van a calentar el agua para bañarse, mezclan, ¿no? Entonces, Ya. para los demás está bien el agua cuando tocan con la mano, porque hay que sentirlo para bañarnos, para bañar a un bebé. Entonces, esas personas tan sensibles a su mano que ella lo siente bien caliente, puede ser, ¿no? Y para los demás está bien, está sensible, ¿no? O sea, con el tacto. Sí, sí se relaciona. Sí. Y hay personas Sí. así, no sé si ustedes Sí, han logrado ver. Hay Sí. niños también que los llevas al parque así sin sus zapatitos, sin mediecitas y también no toleran ni la arena tampoco. Exacto, tienen sensibles, son sensibles. Por ejemplo, eso les va a pasar a ustedes. Se le va a pasar a ustedes, por ejemplo, cuando van a bañar pacientes y con lo que puso el ejemplo su compañera, calientan el agua, la terma, para ti está súper bonito, todo, o sea, templadito, y tú vas a la abuelita, pues imagínate, o al abuelito, al paciente, y le dice, señora, está bien, me podría tocar, está bien, porque es agua para bañarle. ¿Está bien ahí o le aumento un poquito más caliente, un poquito más frío? Para él tal vez está, uy, está que quema, caliente. O sea, son sensibles, ¿no? O puede pensar lo contrario, ¿ya? O sea, son bien sensibles sus tactitos. Disfagia, que creo que lo hemos visto en el aparato digestivo. ¿Qué es? ¿Dificultad? Para tragar. Para Con tragar. dificultad o imposibilidad de tragar. Ya, entonces esas personas que, como ya les comenté, todo manda, ¿no? Todo la cabecita manda. Entonces, por ejemplo, disfagia vemos en una sintomatología de problemas
digestivas, ¿no? Dificultad para pasar el alimento, para tragar. O sea, la palabra correcta es tragar, ¿no? No es comer, tragar, porque tragamos. Tragamos nosotros, ¿ya? No deberíamos. Pero sí, hablamos Sí, comer, la comer, mayoría ¿no? tragamos, no comemos. Tragamos es la palabra correcta. Sí, pero se escucha Pero como traga, despectivo, ¿no? Claro, se escucha terrible, ¿no? bueno, lo que sé es que tragar es cuando tú no masticas por una cucharada de comida, tiene que masticarse hasta 30 veces y casi que nadie lo hace. Y comer sí sería llegando a los 30. Ya. No, la palabra comer para la lengua española no existe. O sea, no está relacionado con nuestro idioma, porque la palabra correcta, e igual allá en los hospitales, tal vez ustedes escuchen así, ay, qué feo habla, qué horrible. Siempre decimos, por favor, le podría dar de tragar al abuelito, al señor. Suena, o sea, quizás en ustedes suena así, wow, ¿cómo es posible que hable así? Pero la palabra correcta es tragar, porque la parte de nuestra boquita traga. O sea, obviamente masticamos y luego tragamos. O algunos lo relacionan, traga porque, o sea, mete la cuchara, introduce la cuchara, traga, eso es tragar. No, tragamos todo, todo, hasta un chisito tragamos. Eso es tragar. ¿Ya? Entonces la persona con disfagia tiene dificultad para tragar. Disfasia, trastorno producido por anomalías de la percepción y de la organización del lenguaje. Es un grado moderado de afasia, la que hemos visto arriba. Entonces, la persona que tiene disfasia va a tener un trastorno producido por anomalías de la percepción. ¿Cómo percepcionamos nosotros las cosas? El lenguaje, para poder hablar, comunicarnos. ¿Han visto alguna vez este tipo de personas con disfasia? No tiene organización para hablar. O sea, no se le entiende. No se le entiende lo que nos transmite. ¿Ya? O sea, es un Tiene que ver grado. también con que uno conversa con alguien y a veces dice cosas que no tiene que ver con lo que uno está conversando también. Claro, tienen anomalías. O Ah, sea, ya sí no he visto. percibe, Sí he no visto. percibe. Ya, eso también, algo está pasando en su cabecita, algo. O tal vez han nacido así, o herencia, ¿no? Hay tantas enfermedades que podría sospechar. Disartría, dificultad para articular palabras o consecuencias de una lesión neuromuscular. Esto creo que se repite, ¿no? Arriba creo que la puse. Apaguen su audio, por favor. Sí. Ya. También estoy aquí. También. Se ha copiado doble. Ok. Ya. Ahora, voluntarios para leer, por favor. Hemos terminado con las terminologías. Adelante, señorita, a ver quién me levantó la manito. Ya las personas que hablan solo, que caminan ya son pacientes esquizofrénicos, ¿no? Que tal vez está hablando, o sea, para él está alguien al lado, o sea, ellos tienen doble percepción, o sea, alucinan. Incluso ellos están hablando y dicen, ¿con quién estás hablando? Y te dice, estoy hablando con Dios, ¿no? ¿No ves? Aquí a mi costado está Dios. O miran los diablitos. O muchas veces, por ejemplo, te miran a ti, ¿no? Y te ven como pollitos, como perritos. Así como, por ejemplo, yo tuve un paciente en la parte en Valdizán, un caso clínico que hice en la universidad hace mucho, y me tocó esta señora que ustedes quizás no sé si han visto, les ha contado a su familia o han leído periódico, qué sé yo. Ella tenía 2 bebés chiquitos, no recuerdo la edad, eran niños,
y el esposo se fue a trabajar. Ya mira cómo presentó su enfermedad. Eso ya es tema de esto, ¿no? Fuera, ¿no? Es parte psiquiátrica ya. Así de un momento repentino le vino la idea, la alucinación. Estaba haciendo su chompita, tejiendo, y ve a sus niñitos como pollos, ¿ya? Como pollos. Entonces, ¿qué? Se quedó congelada, no le escucho, profesora. Ay, yo pensé que era la única que lo escuchaba. Ah, yo pensé también que era la única. Me quedé con la historia Se quedó la interesante. Miss sin internet. Ya fue, ¿verdad? Ah, sí. ¿Gaby te dijo algo la Miss o tomamos para ir al baño? No me dijo nada. Mi, se quedó con la historia Pero interesante. que no me escuchaban. Entonces llegó el... Sí, lo que pasa es que el olla estaba lleno de los miembros, pues, de los bebés, ¿no? Y le dice, sírvete ahí caldo de Miss gallina. se quedó en que la Pero vio como pollitos. ni siquiera contó nada de la historia. ¿Cómo No ya se contó quedó? nada, solamente que la vio como pollitos. Ah, estaba hablando sola entonces, ¿no? Entonces la mamita vio pues a sus niños como pollitos. Entonces lo descuartizó a los niñitos. Entonces hizo su caldo de los niñitos y el esposo se fue a trabajar y el esposo vino y siempre los chiquitines cuando el papá llega no es que van a recibir papá se cuelgan, ¿cierto? Entonces le pareció raro eso, entró, le dijo, ¿y los niños? ¿Qué niños, no? O sea, ¿qué niños? Mis hijos, los bebés. Y la señora se quedó así, ¿no? Así, en el aire. Entonces él empezó a oler porque el cuerpo humano huele a simple vista. Y se fue a la cocina y estaba con un hoyón grande, esos hoyos grandotes. Los dos niños ahí ya sancochados, pues, ¿no? Y todavía la señora le dice, sírvete, ¿no? Sírvete el caldo de gallina. Y el señor se quedó en shock, pues, imagínate. Y eso salió en las noticias, bueno, hace años, pero salió en las noticias, búsquenlo ahí en YouTube, por ahí. Entonces Y era ya serio, luego la señora, claro, era mi caso y yo tuve la oportunidad de que la señora sea mi caso clínico. Ahí tengo mi PAE, mi proceso de enfermería de ella, la conozco, tengo fotos con ella, todo. Y la llevaron pues a la cárcel, ¿no? O sea, la llevaron a la cárcel y luego se dieron cuenta que era un problema psiquiátrico y no, ella no tenía por qué estar en la cárcel, pues eso le ayuda, ¿no? Lo ha hecho por su enfermedad, no lo hizo porque ella quiso hacerlo, como otras personas lo hacen así sin estar enfermas, ¿no? Entonces, ya la sacaron de la cárcel, hoy en día ahora ella se encuentra en el hospital Balizán. Y ahí donde yo pues he ido a hacer mis prácticas y la encontré. Y obviamente que no la voy a hacer recordar, pero ahí te cuentan pues los docentes y todo. Ella es la que ha hecho eso, ¿no? Wow. Y a la vez está con todos los problemas, imagínate, es esquizofrénica, pues. Y ya está casi abuelita la señora ya. Tiene años ahí en Balizán. Me hizo Y una así. consulta.
Hace unos años, falleció mi papito, ¿no? Y él, bueno, él falleció de cáncer, ya siendo una persona adulta mayor, pero él, cuando ya le detectaron esa enfermedad, él empezaba a ver cosas. Por ejemplo, a veces me miraba a mí como si yo tuviera rayas negras en la cara, así como manchas, o golpes en los brazos, así. Y él me decía, ¿qué te ha pasado? ¿Pero qué tienes, no? No solamente era conmigo, sino veía cosas que no eran, que gente venía, así, cosas así. Eso, me imagino que debe ser sintomatología por alguna afección en la cabecita, ¿no? Pero ¿es producto a la enfermedad, al cáncer, o no tiene nada que ver? ¿Qué estadio de cáncer tenía tu papá? ¿Recién o ya tenía su estadio No, ya grande, estaba avanzado, ya le dijeron agonizando? calidad de vida. No, Ah, ya todavía es. no estaba agonizando, o sea, yo estaba todavía parado, andando. Ya, ¿qué edad tenía tu papi en ese momento? O sea, era mi papito, tenía 83 años más o menos. Ya eso Pero antes de por eso él su estaba enfermedad. normal. Ah, por la enfermedad. No es por su enfermedad, no creo que haya tenido esquizofrenia. Los pacientes con cáncer les pasa todo eso. Cuando el estadio último ya no te reconocen, se quieren morir, o sea, no te reconocen, completamente ya te desconocen todo el dolor que le ocasiona, ¿no? Ya los pacientes con Porque cáncer es incluso, normal sí, que me pase dijo, eso. ha No, venido no mi tenía papá, problemas de me las dijo. neuronas ni la cabeza, es por su enfermedad. Ah, ya, me decía, gracias. Por su enfermedad. Porque a esa edad esquizofrenia no, la esquizofrenia es latente en la adolescencia. A veces en los Sí, niños se le escucha descubrimos una entrecortado un poco. esquizofrenia. Ya. Bueno, el pronóstico de la enfermedad, a ver, el pronóstico puede variar significativamente según la enfermedad concreta, aunque Otra vez se fue del Zoom. Sí, se fue y no se le ve, también no se le escuchaba bien. ya, puede variar significativamente según la enfermedad concreta. Profesora, Como estamos disculpe. hablando de la parte neurológica, Profesora, disculpe, se le siempre escucha va a variar entrecortado. de dónde venga. Por ejemplo, Miss, se le escucha entrecortado y no se le ve. ¿no me ve? No, Miss, se le escucha entrecortado. Se quedó No, no congelado. se le ve y se le escucha entrecortado. ¿No me ven? No, Miss. No, Ya, Miss, se Mica, quedó Yo sí la veo, congelado. pero está congelada. Está oscuro. un momentito. Está más linda. ¡Hijito! ¿Quién le ha comprado? Tú. Apaga tu micro. Su audio. Un Ahora momentito, sí, ya. Lo que pasa es que se murió mi batería de celular. Ya, un momentito. ya la vemos y ya la escuchamos. Ya, sí, pero un momentito, por favor. Ya, entonces le estaba diciendo que la enfermedad. Ya, un momentito, mejor voy a conectarme desde mi celular, porque si no. Miriam Romero está. ¿Podría leer, por favor, el pronóstico de la enfermedad? Sí, pero no veo nada, profesora. ¿Qué voy a leer? La veo a usted.
Ese. Ahora sí se ve. Pronóstico de la enfermedad. El pronóstico de la enfermedad puede variar significativamente según la enfermedad concreta, aunque suele ser de cierta gravedad. En el caso de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como Alzheimer, pueden llegar a ser bastante serias, ya que pueden tener en riesgo la vida del paciente. Asimismo, pueden pasar con las enfermedades por genes defectuosos, aunque un diagnóstico rápido puede ser fundamental para evolución más favorable. Muy bien. O sea, va a depender de la enfermedad que la persona va a tener, ¿no? Importante recalcar, diagnóstico temprano favorable para la persona. Y muchas veces la parte de la mayoría de las enfermedades son por genes, que quiere decir son hereditarias, ¿ya? Cruz, ¿podrías leer, por favor? Cruz está levantando la manito, ¿podría leer? Ya. Bueno, las pruebas médicas para los trastornos neurológicos, la mayoría de veces es una tomografía, un electroencefalograma. Estas pruebitas, ¿quién lo indica? El neurólogo. El médico que te vea la cabeza siempre tiene que ser un neurólogo, chicas, por favor, no vayan a la solidaridad, porque en la solidaridad todos los médicos, el sellito, ¿qué es lo que dice? Médico cirujano y te manda a pedir una tomografía. No, pues tienen que ir por un neurólogo. Él es el único profesional competente en evaluarte esto de aquí de la cabecita, ¿ya? La indicación va a depender de cada médico. Puede empezar primero con una tomografía o cuando ya hay más sintomatologías y sospechas, una resonancia magnética, ¿no? O punción lumbar, ¿no? Punción lumbar, por ejemplo, lo hacen en la parte hospitalaria. Y aquí, ¿cuál es su chamba de ustedes en punción lumbar? Alistar los materiales, colocar en una posición correcta al paciente, ¿no? Asistir al médico. Aquí en electroencefalograma, ir a sacar citas en el servicio de electroencefalograma, ¿ya? Es parecido al electrocardiograma que le colocan el pechito, pero en la cabecita le colocan unos cablecitos, ya algunos puntos para ver toda la parte de neuronal. ¿Sí se puede prevenir las enfermedades neurológicas, chicas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Sí, profesor. Ya. Controlar, Muchas veces, por ejemplo, ustedes dirán, ay, ¿por qué recomiendan dormir un mínimo de 8 horas? Es importante. La cabecita, las neuronas tienen que descansar. El pobre, imagínate trabajar 24 horas, 12 horas. No te produce cansancio, sueño, tu cuerpo te avisa, tus neuronas te avisan. Otros trabajan 24/24, tienen problemas, no duermen bien porque el bebé llora en las noches, el esposo le pega, etcétera, etcétera. Entonces, por X motivos no duermen bien. Entonces, es un riesgo, es un factor de riesgo no dormir bien. Ya, en varios casos los trastornos neurológicos son difíciles de prevenir, claro que sí, especialmente cuando son debido a factores hereditarios. Lamentablemente también existe el problema de genes, ¿no? En cualquier caso, hay varias medidas que podemos seguir para reducir el riesgo, para reducir, ¿ya? Mantener el cerebro y la mente sano realizando actividades, ¿no? Ejercicios, dándole estímulos, hacer alguna actividad. Aquí dice actividad cerebral y les comenté, tienen que hacer trabajar esa cabecita. Tienen que leer, pues chicas, deben estar mirando novela, tienen que leer o alimentar. Eso es su alimento para el cerebro. Estar así en pleno movimiento, después de haber dormido bien, hacerle trabajar al cerebrito.
¿ya? Hacer alguna actividad física de manera regular, evitar la comunicación o el aislamiento social mediante relaciones sociales y afectivas. Tener hábitos de vida saludable, evitando el consumo de alcohol, de cigarritos, de drogas, ¿no? Disminuir dormir un mínimo de 8 horas, mínimo al menos. Tener una dieta equilibrada, ¿no? Con los alimentos que ya conocemos nosotros. Proteger el cerebro y evitar lesiones cerebrales, utilizando la protección necesaria en las carreteras o en actividades de riesgo. Por eso, ¿por qué crees que las personas que trabajan en empresas y todos tienen que utilizar el casco? Algunos no lo utilizan, entonces ahí tenemos que detallar la enfermería. Evitar factores de riesgo como la hipertensión arterial y el alto colesterol, el estrés, el agotamiento, la obesidad, la diabetes. Todas estas enfermedades son un factor de riesgo para la cabecita. ¿Ya? Ahora hablemos de Alzheimer. El paciente que tiene Alzheimer siempre se dicen que es hereditario, es por tema de genes, pero yo ya les expliqué, ya es importante recordar el sueño, tener totalmente distraído al cerebro, tenemos que conllevar con actividades recreativas en los adultos, en los niños, no estar ahí con el celular mirando dibujitos, darle otro tipo de materiales que a ellos les va a servir, ¿ya? Para captar y quedar eso. En cambio, si tú enseñas dibujitos, ellos van a estar así, ahí, pendiente hasta que termine, y ya, y se olvidó. Ya quieren mirar otro dibujito. En cambio, tú le das cuentitos o le lees cuentos, eso se va a quedar para toda su vida. Para toda su vida, siempre se va a recordar, ¿ya? Entonces el Alzheimer es ya una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que aquí ya pierde, ¿no? El paciente ya está diagnosticado con Alzheimer. Y es apaga tu audio, hija, no sé quién tiene el audio prendido. Estamos escuchando su conversación. Ya, la pérdida de memoria, ¿no? Es un síntoma clave de la enfermedad. Cuando ya ves esto en una persona, o sea, de una pérdida de memoria, ya tienes que llevar al doctor para ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, siempre el médico sospecha, pues, ¿no? De un Alzheimer. Entonces va a haber una pérdida de memoria. ¿Ya? Los primeros signos incluyen dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad... ¿Hay edad donde se puede comenzar el Alzheimer? En edad adulta. En edad adulta. Tiene que ser en edad adulta. Pero siempre ya vas, como les comenté, ¿no? De los sueños, o sea, por ahí ya como que estás ahí, viendo, ¿no? Alguna sintomatología, claro que no es llamativo, pero los neurólogos, los psiquiatras, siempre aconsejan recordar el sueño, siempre. Pero más que todo ya estas sintomatologías que yo estoy refiriendo vienen en la etapa adulta, pues. Ya porque las neuronas, ¿qué es lo que hacen? Se desgastan, conforme vas creciendo las células se van desgastando, todas las células, ya no es igual, incluso la hemoglobina ya no tienes 13, 14 como la tenemos ahora. Apenas creo que llegan a 11, ¿no? Todo baja. Es que somos seres vivos, somos como una plantita. ¿Ya? Entonces, a medida que la enfermedad avanza, los problemas de memoria empeoran y se desarrollan otras sintomatologías que ya no quieren, o sea, se sienten en el vacío, o sea, su cabecita está en blanco, no saben quién es, no sabes quién, o sea, no reconoce a sus hijos, no saben su nombre, o sea, y por eso se pierden, ¿no? Que a ellos no les puedes dejar ni un momento solo porque pueden hacer cualquier cosa. Salen y se pierden porque no saben dónde está, no saben nada. Ya eso es una enfermedad grave, ¿no? Ya necesita de sumo cuidado. En la memoria, por ejemplo, todo el mundo tiene algunas mentales ocasionales, pero la pérdida
de la memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer. Obviamente, nosotros quizás en algún momento, siendo sanos, en ese momento nada más pasa eso, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Mis lentes, siempre se me pierden mis lentes y digo, ¿dónde los dejé? ¿Dónde los dejé? Y luego me acuerdo, pues, ¿no? Pero esas personas con Alzheimer, con una memoria que ya está fallando, o sea, se le pierden así y nunca se acuerdan. O sea, ya se le perdió su llave, se le perdió sus cosas personales, ¿no? Eso ya es muy grave, ¿no? ¿Eso sería un Entonces, inicio? claro. Aquí no se le puede olvidar algo, ¿cierto? O a veces dejamos la tarjeta en el cajero, pero después nos acordamos y vamos corriendito. Pero en la etapa de aquí de memoria, que ya la persona no tiene memoria, o sea, no se va a recordar, o sea, no se recuerda ya no regresa ese pasado a ella, a esa persona. ¿Ya? Las personas con enfermedad de Alzheimer pueden exhibir las siguientes conductas. Por ejemplo, todo esto de aquí, repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez. Olvidarse de conversaciones, citas o eventos. Por ejemplo, aquí quedan en verse, ¿no? En su casa o qué sé yo, y se olvidó totalmente y nunca llegó a la cita. Ya, ¿eso a quién le va a pasar? A una persona normal. A ver, que a ti Cruz te pase, tu esposo te dice, amor, mira, me esperas en Real Plaza y para ir a hacer compras. Y tú te dijo, y tú nunca llegaste, y el pobre esposo esperándote. Entonces, ya por ahí tienes esa, y tu esposo te llama, ¿qué pasó, Cruz? ¿Por qué no llegaste? ¿Dónde? El Real Plaza, donde quedamos a encontrarnos. ¿Qué? ¿Yo quedé a encontrarme contigo? Y así. Y entonces eso ya es notorio. Ya eso es en pacientes que están presentando ya las sintomatologías. Ya, perderse en un lugar es que ya conocen. O sea, siempre iba al mercado, pero se perdió. Y un momento está haciendo sus compras. ¡Ah! ¿Dónde es mi casa? ¿Por dónde es mi casa? ¿Ya? Es ser bien triste la enfermedad, ¿no es? El Alzheimer sí. ¿Ya? Finalmente, olvidarse de los nombres. Ya no reconocen a sus hijitos, no saben cómo se llaman, sus objetos que usan. Muchas veces por eso, por ejemplo, yo sospechaba que de mi mamá que era Alzheimer y también con sintomatologías, mi papi me contó, yo sospechaba de Alzheimer o de demencia y no era, mira, era de su aneurisma. Trata de confundir a veces, por eso siempre el médico te pide una y otra cosa para poder llegar a un diagnóstico final. Es a veces confundible en la parte de la cabecita. Ya, tener problemas para identificar objetos con las palabras correctas, expresar pensamientos o participar en conversaciones. Ya, por ejemplo, aquí, el pensamiento y el razonamiento. La enfermedad de Alzheimer causa problemas para concentrarse y pensar, en especial sobre conceptos abstractos como los números, realizar múltiples tareas a la vez. Antes, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las mujeres, ustedes saben, chicas, y no me equivoco, las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez. Yo, por ejemplo, estoy aquí ahorita dictando clases, estoy escribiendo, estoy respondiendo los mensajes en celular, estoy viendo por ahí otras cosas. En cambio, hay personas, por ejemplo, la mayoría de los hombres, mejor dicho, creo que los hombres son así. Tú le mandas con el bebé, que sí lo he experimentado, le mandas, amor, pues, prender la cocina o mover la olla, pero ten al bebé, ¿no? Le das al bebé en el bracito. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dejar al bebé en su cuna, en su cochecito, para que vaya a mover la olla. Pero las mujeres, ¿qué hacemos? Vamos con el bebé en el brazo y estamos moviendo, ¿no? Eso no quiere decir que, no quiere decir que los hombres son malos. Eso es la parte femenina. Somos así nosotros, nos caracterizamos así, ¿ya? Eso no tiene pensamiento ni razonamiento. O sea, es un ejemplo que nosotros las mujeres somos bien, inteligentes, mejor dicho, ¿no? Tenemos, creo que, más inteligencia que ellos en el tema de razonar poquito, pero no quiero decir que están mal, o sea, razonamos y somos más maduras que ellos.
Muchas veces hay hombres adultos, grandes ya, con esposa, con hijos, con nietos, y son inmaduros, y siempre son así ellos. Los hombres se han caracterizado por ser así. Difícil, tratan de madurar, se podría decir. Por eso la esposa pues tiene que siempre ser, eso te dice en planificación familiar, ¿no? Que la esposa tiene que ser la esposa, la mamá, la hija, todo para el hombre. Siempre van a ser engreídos. Por eso ellos maduran a los 40, 50. Y una edad promedio para un varón casarse, pues para mí, como enfermera, yo les diría, primero acaba toda tu carrera y disfruta tu familia y cásate a los 38 para un hombre, porque no hay peligro, pues el hombre no se embaraza, en cambio las mujeres es la que tenemos bebés, ¿no? Y que tenemos que tener un bebé a edad de 25, a 30 y tantos, 32, ¿no? Eso dicen los ginecólogos. ¿Y por qué? Porque también el útero se va envejeciendo. Toda la edad más grande, todo deteriora. Entonces tenemos que hacer valoraciones y tomar decisiones. La enfermedad de Alzheimer provoca un deterioro en la capacidad de tomar decisiones. Ellos ya no tienen juicios, ya no tienen razón, no razonan, ¿ya? En situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona puede tomar elecciones malas o inusuales en las interacciones sociales o usar ropa inapropiada para el clima. Por ejemplo, está haciendo un montón de calor y ella cree que está en el invierno y se viste, o sea, siente que tiene los zapatos puestos y no las tiene. O tal vez se pone un zapato y otro zapato no la tiene puesta. Cosas así. Es una enfermedad muy triste, ¿no? Muy triste. ¿Ya? Entonces tenemos que planificar bien, ¿no? Realizar actividades familiares. Ustedes que ahora están estudiando y saben esto, traten de salir, de recrearse, hagan reuniones familiares, más aún cuando hay un adulto en casa, porque los adultos son los que tienen más antecedentes de sufrir esto, por el tema de las células, por el tema de las neuronas que se van desgastando. Entonces siempre va a empeorar. Una enfermedad de Alzheimer empieza con un olvido y ya luego ya les comenté qué es lo que presenta. Incluso dicen que están con ropa y están sin ropa, están desnudos. Ya. Hice una consulta. Miss. Te escucho, hijita, te escucho. Ya, el Alzheimer, ¿a partir de qué edad puede dar, Miss? No tiene una edad apropiada. O sea, no puede dar una a los 40, a los 30. Claro que con una sintomatología de olvido, ¿no? Ya ibas presentando la sintomatología. Pero más que todo se va en la etapa adulta, adulto mayor. Ya es un antecedente de 60, 65. Cambios en la personalidad, en la conducta. Los cambios cerebrales que se producen en la enfermedad de Alzheimer pueden afectar el estado de ánimo y el comportamiento. Los problemas pueden incluir los siguientes síntomas. Por ejemplo, los pacientes están con depresión, tienen apatía, aislamiento social, se aíslan totalmente, o sea, no quieren saber nada. Cambios de humor, están molestos, renegando, ya siempre cambian de humor. Desconfianza, o sea, no confían, le da desconfianza a todo. Viene alguien en casa y dice, ¿quién es? ¿Quién es? No, no los quiero ver, cierra la puerta, bótalos, bótalos. Cosas así de comportamiento. Ya se desorientan, tienen delirios, pérdidas de inhibición, ¿ya? Por ejemplo, acá pues ya, tú llegas a casa y, bueno, tu mamá, ¿no? Adulta, me acaban de robar, han entrado a la casa a robar, hija, ¿por qué te demoras tanto? Y no pasó nada, o sea, está en su mente. Son delirios que ellos presentan. ¿Cuándo se debe consultar a un médico? A ver, lean todos.
siempre es médico, pues, ¿no? Siempre hay que recurrir a un médico cuando hay estos problemas. No esperar al último, por favor. Traten de ir al médico cuando ven familiares así, de estas sintomatologías. Listo, chicos. Atentos a la lista, por favor. Profesora, disculpe, mi compañera Lisbeth Cubas me dijo que se quedó sin batería y está de regreso ya del viaje que hizo. Ya, ok. Baltasar, Presente, profesora. Beizaga, Presente, profesora. Bernardo, Presente, Miss. Camarena, Se le fue la luz, profesora. ya, Camones, Presente, Miss. Castrejón, Presente, Miss. Cruz, Cubas, es la que me comenta. Sí, ella es la que está en el bus y ya no tiene batería. Ya, Díaz, Presente. Guamán, Presente, Miss. Gómez, Presente. Huerta, Miss. Presente, Miss. Yanqui, Presente, Miss. López, López Chávez, López Cosquillo, Presente, Miss. Lora, Presente, Miss. Núñez, Orozco Rivera, Presente, Miss. Orozco Zarango, Presente, profesora. Palomares, Reynoso, Presente, profesora. Ricaldi, Presente. Rocha, Presente, Miss. Romero, Presente, profesora. Rocha está, Sí, Miss. Salazar, ya, Salazar, Sandoval, Santillán, Presente, Miss. Sebastián, Tixe, Presente, Miss. Trujillo, ya, Tixe, Trujillo, Presente. Unzueta, Está en clase, pero tiene problemas con su micro. ya, Yaicate, Zárate, ya. Listo, chicos, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta mañana, Miss. Chao, Miss. Mañana, Miss.